Educación Financiera BBVA presenta. Peras y manzanas, con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Transferencia recibida. Operación exitosa. Transferencia lista. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va su semana? Una pregunta. ¿Saben al día de hoy, en este entorno de amenazas comerciales, en qué estamos? ¿Saben cuál es el estatus? ¿Han podido seguirle la pista a los aranceles vigentes, a los que nos pusieron pero nos quitaron, a los que nos pusieron y duraron 2 días, pero siguen unos, pero otros no, para los que vienen o los que se van o los que siguen o los que empiezan la primera semana de abril? La verdad es que ha sido muy difícil mantenerse al día con la conversación. Ya para entender las implicaciones, eso es otro tema. Pero para eso, en este Peras y Manzanas, hoy nos acompaña Eduardo Ramos, socio de CMM y experto en temas comerciales, incluyendo un paso por la Secretaría de Economía en la Unidad de Negociaciones Comerciales. Eduardo, bienvenido una vez más a Peras y Manzanas. Gracias por la invitación, Valeria. A ver, ayúdanos a darle seguimiento a esto. Y va la primera pregunta. Me gustaría que nos ayudaras a saber, a mantenernos al día, en qué aranceles de estos, de los nuevos, de la época Trump, están en vigor en referencia al mundo. Es decir, no específicos a México, sino al mundo. ¿Qué ha puesto de nuevo Estados Unidos en temas arancelarios frente, pues, a las grandes potencias, o no grandes potencias, simplemente temas arancelarios? Bueno, para tratar de explicar con peras y manzanas, como siempre intentas en este podcast, que es fabuloso, estamos hablando de Trump 2.0, ¿no? Esa es la pregunta, básicamente, ¿qué es lo que está pasando? Sí. Y básicamente lo que está vigente, para no tratar de no complicar tanto, hay nuevos aranceles para China. En 2 ocasiones, por lo menos ha dicho, voy a aplicar aranceles adicionales a China del 10% en un par de ocasiones vigentes. En el caso de China. Aquí nada más como precedente hay que recordar que China y Estados Unidos están en una guerra comercial desde el 2018 y esto pudiera decirse, en mi opinión, que es una continuación de aquello, ¿no? Claro. Biden no cambió la política de poner aranceles a China. Entonces, bueno, primer tipo de aranceles, ¿no? China. Segundo tipo de aranceles a Canadá y a México. Estos son, la justificación tiene que ver con que ninguno de los 2 países está haciendo lo suficiente en materia de migración, en materia de tráfico de drogas, básicamente fentanilo. Y dado eso, es un segundo tipo de aranceles. Si quieres, luego te explico un poco más de estos, pero déjame ahorita nada más quedarme ahí. Y el tercer tipo de aranceles al mundo tienen que ver con acero y aluminio. Tampoco es la primera vez, había un precedente en 2018 y básicamente lo que hace es que aplica un arancel de 25% al acero y de 25% al aluminio. Ya había precedentes de esto, repito, en 2018 y había un 25% de arancel para acero y 10% para aluminio. Llegó a acuerdos con una serie de países, no para todo el mundo, y logró en algunos casos poner cuotas. En los casos de México y Canadá en aquel momento los eliminó por completo después de un acuerdo. Hay que recordar que todos estos aranceles son adicionales a los que ya existen. Entonces, de alguna manera se van apilando y pueden llegar a incrementar mucho el arancel. Si quieres, aquí me quedo para no complicarlo antes de entrar a México, pero eso es lo que ahorita está en vigor. A ver, porque justo, qué bueno que haces una pausa ahí, porque sí, o sea, están vigentes estos aranceles a China, están vigentes estos aranceles al acero y al aluminio, que por cierto, sí, ya tenemos el antecedente de 2018, pero en este caso se incrementa el número de fracciones arancelarias, por lo tanto incluye más bienes, en el caso de los bienes que se venden de México a Estados Unidos, pero mencionaste los aranceles a Canadá y México, estos aranceles que había dicho Trump, pero pues esos nos dieron una pausa, ¿no? Nos dieron nos dieron una primera pausa y luego nos dieron una segunda pausa que en teoría
pues la primera semana de abril veremos si se concreta esa pausa, nos los quitan, nos los mantienen, nos los ponen, no. O sea, no estamos en ello. Es correcto. Entonces aquí entramos al detalle sobre México. Exacto. Lo que dice Trump nos dio un mes de plazo desde el 4 de febrero al 4 de marzo para decir, oye, se hace lo suficiente, igual no te aplico aranceles. Y entonces el 4 de marzo dice, oye, no, sí te voy a aplicar aranceles. Nada más que rectifica y dice, no voy a aplicar aranceles a todos los productos, déjenme hablar nada más de México, pues aplica lo mismo a Canadá, no voy a aplicar aranceles a todos los productos de México, sino nada más a aquellos que no se comercien en el marco del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá. ¿Qué significa eso? Bueno, los tratados de libre comercio lo que buscan es eliminar aranceles, y para eliminarlos, lo que contienen los acuerdos comerciales son una cosa que llaman reglas de origen, que no es otra cosa más que un porcentaje, déjenme ponerlo así de manera sencilla, es más complejo, pero de manera sencilla sería que ese producto por lo menos tenga un porcentaje de valor que sea hecho o producido en la región de América del Norte, ¿no? Digo, hay varias maneras de medir las reglas de origen, pero déjenme simplificarlo poniendo de esa manera. Entonces, lo que buscan esas reglas de origen es si ese producto tiene cierto valor o cierta transformación en América del Norte, yo te permito que me lo vendas a mí sin pagar aranceles. Pueden pensar en el caso de los coches que se cita y se cita todo el tiempo, que si tiene un valor de contenido regional de 72.5% de América del Norte, pero se termina la producción en México, yo lo vendo a Estados Unidos sin pagar aranceles. Esas son las reglas de origen. Entonces, lo que hizo Trump dijo, bueno, a todo lo que cumpla con el TLC, le hace con las reglas de origen que hay definidas para cada uno de los productos, no son iguales para todos los productos, a eso le voy a permitir que por un mes se sigan vendiendo con esa preferencia arancelaria a México. O sea, es seguir como estaban, básicamente. Y para ese grupo. Para ese grupo. Y para los que no, y ahorita vamos a porcentajes y cosas de esas, y los que no, les voy a aplicar ese arancel adicional al 25%. Es adicional porque es adicional a cualquier otro arancel que se estuviera aplicando a esos productos, ¿no? Entonces, esa es un poco la distinción. Entonces, la gran pregunta, ¿qué tanto nos está pegando? ¿Cuánto estamos vendiendo, exportando a Estados Unidos de productos que cumplen con la regla de origen? Bueno, lo que vemos por las estadísticas de Estados Unidos es que este porcentaje es aproximadamente del 50%. Con las estadísticas, dijiste, de Estados Unidos, es decir, con información de la balanza comercial de Estados Unidos, sí. De lo que nosotros le vendemos a Estados Unidos, grosso modo, 50% entra bajo las reglas del TEMEC y 50% pagando un arancel porque no entra bajo las reglas del TEMEC. Sí, y entonces aquí viene otra complicación. A ver. Pero otra vez, ya tenemos la manzana que es el 50%, ¿no? Exacto. Ahora, las peras son que del resto 50%, hay un 40% que hasta antes de la entrada en vigor de este arancel de 25%, ya se vendía con cero arancel. Pero ¿y por qué? ¿Por qué se vendía con cero arancel? ¿Cuál es la diferencia de venderlo con cero arancel a estar en el acuerdo comercial? Bueno, aquí la diferencia es que Estados Unidos tiene aranceles de cero para una gran cantidad de productos frente al mundo. No le aplica aranceles porque le conviene importarse en aranceles. Porque le conviene, porque no tiene esos bienes, no produce esos bienes, claro. Y entonces pues mejor no lo encareces. Claro, ¿no? Ya te estás acercando a la irracionalidad económica, pero ahorita no nos metamos en eso. Entonces, lo que sucede con ese otro 50% que no cumple con las reglas de origen, más o menos 40% lo exportaba a México, Estados Unidos sin pagar arancel, porque Estados Unidos no tiene arancel de cero para esos productos, ¿no? Lo que nos dejaría con un 10, que sí estaría pagando aranceles, más bien, el 10 restante sí está pagando un arancel que no es de 0%, ¿no? Bueno, entonces, lo que tenemos ahorita es que lo que las empresas se deben estar preguntando es, oye, yo estoy ahorita vendiendo de ese 40% a Estados Unidos, que ahorita no paga arancel, ya tengo que pagar 25%. Posiblemente esas empresas no se preocuparon en ver si cumplían o no con las reglas de origen porque no era necesario pensarlo porque ya tenían cero arancel, ¿no?
Entonces, podemos asumir, pero no tenemos estadísticas, ahí sí les quedó mal, de qué porcentaje de ese 40% sí cumpliría con las reglas de origen. Entonces, las empresas deberían estar analizando, mientras platicamos, si es que no lo han hecho ya, si no pueden cumplir con esas reglas de origen que especifique el acuerdo para librarse por lo menos por este mes de ese 25%. Ahora, no estoy diciendo que esto sea en automático, que alguien se sienta en un escritorio y ya. Necesitan recopilar información, ver las reglas de origen, ver si sí las cumplen y ver si pueden generar la información. Pero suena un poco raro, Eduardo, porque si me dices, a ver, Estados Unidos no produce, no sé, no produce peras. Voy a inventar, este es solo un ejemplo a propósito del título de este podcast. Estados Unidos no produce peras y entonces México le manda las peras, ¿no? Y Estados Unidos decide, como no produce peras, pero a los estadounidenses les encantan las peras, decide que no le va a poner arancel. ¿Por qué poner? La primera pregunta, Eduardo, es ¿por qué poner las peras en el tratado comercial? ¿Por qué ponerles una especificidad de reglas de origen si al final del día no las producen y no tiene demasiado sentido porque no quieres que tengan aranceles para que entren a Estados Unidos? Y entonces esa duda está ahí. Pero en segundo lugar es, bueno, vamos a suponer que están con cero, ¿no? Ahora, pues, ¿por qué Estados Unidos les querría poner a las peras que no producen allá un 25% de arancel? Porque al final del día esto solo va a repercutir, bueno, no solo, pero va a repercutir en que suba el precio de las peras para el consumidor estadounidense, que es el que va a ir al supermercado y comprar las peras. Sí, las peras no es un buen ejemplo. Porque es un bien final. Es un bien final y claro, si creces tú la pera en México, pues no tiene otro componente, ¿no? Digo, para cualquier efecto práctico, ¿no? Entonces se vuelve un poco más complicado. Tal vez habría que pensar en otros... en un bien que requiriera manufactura, como pues, básicamente hacemos aquí. Puedes pensar ropa, en fin, ¿no? Aquí el tema es que no hay una racionalidad económica en los aranceles del 25%, bueno, tampoco en los otros, pero en el del 25%, porque esto no se trataría, en este caso, de una política comercial, sino están utilizando la política comercial básicamente para forzar ciertas concesiones en otras áreas. Tradicionalmente, lo que se había tratado de mantener en la relación con Estados Unidos y México es mantener la agenda comercial separada, y seguramente lo has oído con otros de tus colaboradores, separada del resto de la agenda, precisamente para que no haya una lógica política al tema comercial. Trump rompe por completo con este tema. Entonces, la lógica tiene que ver con eso, ¿no? Y tradicionalmente, en todos los tratados de libre comercio, se fijan estas reglas de origen. Tú no sabes si el otro país va a cambiar o no va a cambiar las reglas comerciales dentro de los límites permitidos por la OMC y necesitas saber si el producto tiene su origen en un país o no. Entonces eso explicaría que tuviera esas reglas de origen para todos los productos. Pero espero que haya quedado clara esta distinción de lo que está haciendo Trump, porque eso es lo relevante. No sabemos si hacia adelante este puede ser un criterio que se aplique y que diga Trump, ok, este fue mi acuerdo y yo me gusta, y entonces a todo lo que cumpla voy a mantener esta política de no aplicar estos aranceles adicionales. Entonces, las empresas que no estaban, que no hacían, vamos a ponerlo igual en términos muy sencillos, reconociendo que esto puede ser mucho más complejo, que no hacían el trámite para estar amparadas bajo las reglas del tratado comercial porque tenían un arancel cero, pues no importaba. Y ahora lo mejor es, no, espérame, sí me importa, quiero cumplir, más que cumplir por el beneficio de únicamente cumplir, es para en este momento no estar sujetas a ese 25%. Ese es uno de los puntos que puede estar sucediendo. Sí, es correcto. Y entonces uno esperaría que de ese 40% que originalmente no estaban pagando aranceles para entrar a Estados Unidos, nos ponen el 25% a esa parte que no cumple con el acuerdo, y entonces
sería la alternativa lógica ver si ya estás cumpliendo, pero no lo has hecho por una facilidad administrativa que prefieres no estar viendo el rastreo de dónde vienen los insumos y si cumple o no cumple con esas reglas de origen, ¿no? ¿Y qué pasa con los productos que a lo mejor, o bueno, los bienes que representan quizás este 10%, que en monto quizás no sea la gran parte y que quizás no pinte como en los grandes números, aunque yo creo que sí acaba pintando, pero bueno, eso es otra conversación, que sí pagan arancel y que pagan arancel bajo el esquema de nación más favorecida? Y si mal no recuerdo, algunos aranceles para ropa andan como en 15% MFN en Estados Unidos, ¿no? Lo que harían es que este 25% sería adicional a ese 15%, ¿no? Entonces, bueno, más o menos terminarías pagando ahí aranceles de 40% esos productos exportados por México, asumiendo que el arancel de nación más favorecida es el 15% y le aplicas un 25% adicional. Eso es lo que estaría pasando. Entonces, claramente hablar de niveles de 40% es un nivel de protección muy alto. Ahora, ¿qué podemos esperar? Porque en teoría, y más allá, no te estoy pidiendo que le leas la mente al presidente de Estados Unidos, pero la primera semana de abril, en teoría, nos dirán si se quitan, si se ponen más, los recíprocos, los no recíprocos. Vamos a hacer este bonito ceteris paribus que, a ver, de repente hacemos y, digamos, vamos a suponer que solo se implementan los aranceles recíprocos. Esta idea que ha manejado el presidente de Estados Unidos de decir, si a mí esta economía me cobra un arancel, pues Estados Unidos ahora le va a cobrar un arancel del mismo porcentaje en reciprocidad. Si solo, yo sé, ojo, estoy haciendo un supuesto un poco extremo, si solo aplicaran esos aranceles a partir del 2 de abril, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Qué aranceles recíprocos se podrían poner a la economía mexicana? ¿O ninguno, quizás? Conceptualmente, los productos que exporta México que cumplen el Tratado de Libre Comercio están con arancel cero. Y México le aplica cero a Estados Unidos y Estados Unidos nos aplica cero. Lo recíproco sería 0 y 0. Entonces, si se tomara el tema de recíproco tal cual, tendría que mantenerse esta preferencia que tenemos ahorita con Estados Unidos a todos los productos que cumplen con el TLC. Hay otros países, no sé, podemos pensar en Brasil, por ejemplo, que tienen aranceles cercanos a 12% en el promedio de nación más favorecida. Entonces, en ese ejemplo, lo que tendría que hacer Estados Unidos es aplicar un arancel similar a Brasil a partir de ese día. Ahora, dos comentarios rápidos. Puede resultar excesivamente complicado para Estados Unidos hacer eso. Exacto. Si consideramos, no sé, más de 10,000 fracciones aranceladas que tiene por país y luego empezar a diferenciar para cada uno de los países, para cada uno de los productos, eso en términos de aplicación resulta extremadamente complicado. No soy yo experto aduanero, pero no sabría la cantidad de recursos que requerirías para estar diferenciando la entrada de esos productos de, no sé, más de 100 países y más de 14,000 líneas arancelarias o 12,000 líneas arancelarias sería una locura. Dicho esa dificultad, en ese escenario de todo lo demás igual, como dices, lo que sucedería es que si mantuviera esta reciprocidad con México en lo que cumple las reglas del Tratado de Libre Comercio, pues lo que sucedería es que para esos productos que cumplen con el acuerdo entre México y Estados Unidos no se aplicarían aranceles. Y entonces, si le aplica aranceles a los demás, la preferencia de México para entrar al mercado de Estados Unidos aumentaría. Podemos decir que esa es una oportunidad. Claro. Ahora, lo que sí hay que tomar en cuenta es que la sola aplicación de aranceles, en términos de la generación de incertidumbre en el ambiente de negocios, ya no es lo mismo. Es como si hubiéramos venido con esta oportunidad del nearshoring generada por los aranceles con China. Todo iba muy bien. O sea, el escenario se veía fabuloso, tratando de ir sustituyendo paulatinamente. Otros países también se aprovecharon, nada más México, porque China
perdió, si compararas lo que en términos de la participación que tenía China en el 2018 y la que tiene ahora, eso equivale a que perdió como $250,000 millones China de lo que le vendía a Estados Unidos. Eso se lo comieron otros países. Claro. México nada más como dos puntos porcentuales de eso, si bien ha ido ahí en aumento, ¿no? Entonces decíamos, bueno, aprovechemos el nearshoring. El tema es que, claro que vamos a aprovechar el nearshoring, pero probablemente las reglas son otras, porque ya estamos en un ambiente de incertidumbre con una política comercial que no es estable, no es predecible, no sabemos cuál es el objetivo que están buscando, como para poder decir, oye, ya me voy a aplicar los aranceles a México o a otros países. Entonces eso ya genera incertidumbre. Entonces, podríamos decir que México se beneficiaría, tendría una preferencia relativa más grande respecto a otros países, es correcto, pero en un ambiente de mucha más incertidumbre de la que teníamos antes de que se empezaran a imponer los aranceles, ¿no? Una última pregunta, y que no necesitas responder, Eduardo, a lo mejor se vuelve retórica. ¿Dónde termina esto? ¿Dónde termina? Porque pues arancel y luego viene otro arancel y el recíproco y pongo y quito y ahora medidas arancelarias, pero además medidas no arancelarias. ¿Dónde termina? Porque a lo mejor una posibilidad termina en que el 2 de abril Trump dice, pues no, ya no, hay otra cosa, ¿no? Y ahora sí todos están cooperando y gracias. O termina en que todos aranceles y más aranceles y más aranceles y entonces regresamos únicamente a consumir lo que se produce. O sea, ¿dónde puede terminar? Desde el momento en que dejamos de tener reglas en la práctica, porque la aplicación de estos aranceles es violatoria de acuerdos internacionales, lo que sucede es que ya no tenemos un marco de referencia. Entonces, y si va a estar la amenaza de aranceles por razones extracomerciales, la realidad de las cosas es que vamos a estar en un periodo de incertidumbre, pues posiblemente de 3 años y medio. Digo, perdón por ponerlo en esos términos, pero... Sí, pero hasta que se acomoda un nuevo escenario. Sí, a no ser, el problema es que otra vez también es difícil cuando Trump dice, es que nos va a costar un poquito el ajuste. ¿Cuál es ese tamaño de ajuste que está dispuesto a soportar para dejar de aplicar estas medidas en términos del costo que puede tener para Estados Unidos, la desintegración de cadenas productivas, la búsqueda de proveedores alternativos ante la imposición de aranceles? No es un proceso automático de todas maneras. Entonces esto claramente puede generar un impacto en Estados Unidos, desde luego también en México, en términos de crecimiento, precios, producción, ¿no? Entonces tal vez la mala noticia es que a no ser que haya un cambio radical pronto, pero yo no lo veo por lo pronto, vamos a tener en esta incertidumbre pues posiblemente 3 años y medio. Uy, pues ojalá que no, porque con el escenario que nos planteó la OECD recientemente de un crecimiento negativo, que incluso con la imposición de aranceles, un crecimiento negativo de 1.3, suena hasta conservador, con aranceles del 25% y luego para el año siguiente un decrecimiento de 0.6 y pues si a esto le sumamos otro año, pues sí puede ser muy costoso para la economía mexicana en particular. Eduardo, muchísimas gracias y pues habrá que seguir platicando sobre aranceles porque esto sin duda no terminará pronto, no terminará en el siguiente mes. Gracias, Eduardo, como siempre. Gracias a ti. Hasta luego. Gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos pronto. Educación Financiera BBVA presentó Peras y Manzanas con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, Spotify, Google y Apple Podcast.